Cordial saludo, mi nombre es Neider Mapur, estudiante de Ingeniería Electrónica para la materia de Instrumentación Médica. En el día de hoy vamos a hacer unas prácticas. La primera práctica me dice medición de temperatura y me pide diseñar un puente de Wheatstone alimentado a 1 voltio para medir la variación de un sensor de temperatura en ETC. La salida del puente de Wheatstone se conecta a un amplificador de instrumentación ajustado a una escala de 0,5 voltios. Y también nos pide realizar los cálculos teóricos para equilibrar el puente de Wheatstone y el valor de las resistencias para el amplificador de instrumentación con una escala de 0,5 voltios. El circuito que nos están planteando es este, que tenemos aquí en la pantalla. Y vamos a desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de lo que es un puente de Wheatstone. Debemos hallar las ganancias y los valores de las resistencias. Y aquí tenemos un aplicador operacional que son las dos gráficas que nos está mostrando como tal el circuito simular. Aquí tenemos el puente de Wheatstone y aquí tenemos el amplificador operacional. Entonces los definimos a los dos aquí y tenemos los datos de entrada. Dice que los datos de entrada es 1 voltio y la salida debe ser de 5 voltios. Vamos a equilibrar el puente. Perdón, aquí tenemos un puente desequilibrado con una de 5, de 100, de 20 y 10K. Y aquí también las resistencias las tenemos de 4, de 1, de 4, de 680. Entonces vamos a asignar unos valores de R5, R10 de 1K. Y a R1, R2, R3 vamos a darle de 5 a cada uno con la temperatura 32 y con ella vamos a comenzar a trabajar. Si lo equilibramos, aquí nos está dando que tenemos ya todo el equilibrado y nos está dando menos 14. Notemos que aquí nos está dando más 14 con un puente desequilibrado, aquí nos está dando menos 14 con un puente ya equilibrado. Ahora vamos a proceder a calcular la ganancia. Entonces tenemos que vamos a calcular la fórmula que tenemos, me dice que va a ser 2 veces R5 sobre R4, que sería la ganancia y el voltaje de salida por el voltaje medio por K más 1 más la ganancia. Procedemos entonces a calcular, a ingresar los valores. Tenemos 32 grados, que fue lo que dijimos. Según el voltaje que estamos aquí era 0.7, entonces aquí tenemos 0.7 voltios y la ganancia que nos va a dar 0.259 voltios. Procedemos con esos valores. Tenemos aquí 5 voltios de entrada, voltaje medio de 0.59 por 1 más la ganancia. Tenemos que calcular la ganancia, entonces dice que la ganancia es de 18.3. Ahora, volviendo a esta fórmula original que teníamos aquí, vamos a aplicarla. Entonces 2 veces R5 y R5, ¿sí? Nos dice aquí que es 2K. Lo ingresamos sobre R4. R4, que sería esta, no la tenemos, esta es la que necesitamos hallar. Entonces vamos a despejarla, ¿sí? La despejamos y nos dice que la resistencia es de 208. Vamos a ingresarla entonces como tal a Proteus, ¿sí? Y ahí sí tenemos que el voltaje aquí nos da en 0 y aquí también nos da en 0. Y para llegar a los 5 voltios tenemos que comenzar a regular aquí el sensor para que nos dé los 5 voltios. Vamos a ir a Proteus y ahí vamos a demostrar la teoría, lo que estamos hablando aquí. Bueno, aquí tenemos el puente de Wheatstone equilibrado. Aquí tenemos el sensor en 183 grados. Por más que yo le suba, notemos que no va a subir mucho, solamente 0.5, 0.6 y de ahí no pasa. Por más que subamos, no se nos va a pasar sea mucho hasta 5.1. Comenzamos a disminuir la temperatura. La disminuimos a lo más que podamos y él ya iba a comenzar a bajar de los 5 voltios. Recordemos que la guía nos decía que de 0 a 5 voltios. Entonces si comenzamos a disminuir la temperatura, notemos ahorita si comenzó a bajar. La temperatura donde llega a 5 voltios es más o menos 183 grados. Ahí comienza a bajar, ¿sí? Y ahí está. Como que notamos que cumple con lo que nos está solicitando la guía. Vamos ahora nuevamente a la guía y vamos a ir a la práctica 2. Nos dice un diseño de un pulsímetro. El pulsímetro realiza los cálculos de pulsaciones del corazón midiendo los cambios de absorción de luz que resuelva las pulsaciones del flujo de la sangre arterial. Bueno, entonces nos dice realizar el diseño del software Proteus. El que nos están planteando es este que estamos aquí viendo en la pantalla en el momento. Realizar el diseño del software Proteus, el circuito y la figura 3. Bueno, aquí le cambiamos a la figura 10 por la estructura que tengo en el trabajo. Entonces dice la señal de entrada IN1
es un generador de pulso ajustado, esta que estamos viendo aquí, a la frecuencia de 1 Hz, una amplitud de 1 voltio. Entonces lo implementamos ya en Proteus y aquí vemos que el bombillo nos va a estar prendiendo. También nos dice calcular la ganancia del amplificador operacional e indicar las configuraciones que tiene. Según la configuración que tenemos aquí, es un amplificador no inversor y la ganancia la tenemos, sería la resistencia de 2 sobre 1, perdón, 1 más R2 sobre R1. Entonces ingresamos los valores, en este caso aquí la tenemos de 100 y aquí de 1K nos daría 101 de ganancia. Y para OP, que sería este aquí, del amplificador es un op-amp, entonces ya lo tenemos ahí. Realizar la simulación, enseguíamos a Proteus y la miramos allí. Y también nos dice en referencia al potenciómetro 1 qué función cumple. Si la ajustamos, el LED va a prender o va a apagar más lento. Bueno, vamos a Proteus. Aquí está, aquí lo tenemos. Aquí notamos que el LED está prendiendo y apagando. Si yo comienzo a subirle aquí a regular el potenciómetro, notemos que el LED va a comenzar a disminuir el tiempo de encendido. Vean, notemos que ahí está, se demora mucho más, mejor dicho casi que ni prende. Luego empezamos a disminuir y ahí miren, el pulso es muy mínimo, pero si lo bajamos al mínimo, el bombillo se va a demorar más, el LED, perdón, en apagar. Va a tener un pulso, notemos ahí que tiene un pulsito más largo, más prolongado de lo que normalmente estaba si le subimos. Si lo subimos, mira que se demora más, se demora menos, perdón. Bueno, muchas gracias. Vamos